Muy bien. La sesión del día de hoy es nuestra última sesión, la quinta sesión del curso. Am, en la sesión del día de hoy va a ser un poco más ágil, un poco más rápida que las otras sesiones. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el cronograma de actividades, el punto en el que nos encontramos en este momento en el curso y lo que viene después de el cierre de recepción de actividades, es decir, lo que va a pasar a partir de este momento. Y la segunda parte sería como hacer una conclusión, un resumen de los temas y los puntos que hemos visto tanto en el curso como en las sesiones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por hablar del cronograma de actividades. Estamos en el cronograma. Muy bien. En este momento estamos desarrollando el resultado de aprendizaje número 3 y específicamente el componente formativo This is what I do every day, que es el mismo componente formativo que hemos trabajado la semana anterior, y la evidencia de desempeño, video presentación. Eso es lo que estamos desarrollando en este momento. Estamos trabajando esto desde el 25 de julio, según el cronograma de actividades. Sin embargo, ustedes saben desde el inicio del curso que estas fechas son informativas. Esto lo desarrollaremos hasta el 1 de agosto, que es nuestra fecha final de recepción de actividades. Entonces, para el 1 de agosto, a las 11:30 de la noche, ustedes deben enviar todas las actividades del curso, si no las han enviado, y si ya han enviado algunas, enviar las que no han enviado hasta el momento, o las que se les solicita volver a enviar. Usted tiene que enviarlo tiene hasta el 1 de agosto a las 11:30 de la noche para poder enviar la actividad o las actividades. Después de esto, el 2 de agosto, empieza lo que se llama en el curso el periodo de cierre. El periodo de cierre es precisamente un tiempo en el curso en el que el instructor va a revisar todas sus actividades, todas sus calificaciones, va a revisar que todos tengan todas las actividades sincronizadas y actualizadas, y va a ser el proceso de revisar que todo se encuentra al día en el curso. Eso será el 2 de agosto. El 3 de agosto, ¿ok? El 3 de agosto empieza lo que se llama en el curso el cierre administrativo del curso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el 1 de agosto a las 11:30 de la noche ya cierran las actividades, ya no se reciben más actividades. El 2 de agosto se hace todo un análisis del curso, de sus actividades, y se actualizan las calificaciones. Y el 3 de agosto, el cierre administrativo quiere decir que se da cierre total del curso. Se cierra en Sofía, por lo tanto, ustedes no van a poder ingresar más a la plataforma, ni tampoco la instructora. Se cierra por completo el curso. Ustedes obtienen un estado final en el curso, ya sea de aprobado o de no aprobado, o de cancelado, cualquiera pues que sean las opciones. Eh, Eso pasará el 3 de agosto. Como es el mismo día del cierre del curso, el cierre administrativo del curso, eh, se intenta pues que varias horas antes de que se haga el cierre administrativo, se envía por medio de la plataforma en anuncios una lista de los aprendices aprobados. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Usted, muy pila, muy juicioso, muy eh, con disciplina, envía sus actividades y tiene hasta el 1 de agosto para enviarlo a las 11:30 de la noche. El 2 de agosto usted va a estar pendiente en su plataforma de sus calificaciones y revisar que todo se encuentre al día. ¿Okay? Recuerde que son 4 evidencias y no 2. 4 evidencias, si las ven en el cronograma de actividades, son 4 evidencias que usted tiene que desarrollar: el test, el foro,
la rutina diaria, la presentación de la rutina diaria y el video presentación, ¿ok? Entonces, usted tiene que tener esas 4 evidencias en sus calificaciones, que esté muy pendiente usted el 2 de agosto, que todo esté al día. El 3 de agosto, usted, si ya tiene todas sus actividades aprobadas, pues va a poder aprobar cada uno de los resultados de aprendizaje y debería estar en la lista de aprobados. Entonces, usted tiene que estar muy pendiente de sus calificaciones para ese momento porque va a ser muy rápido, ¿ok? No, el programa realmente está diseñado como para que la lista de aprendices aprobados salga el mismo día del cierre del curso, entonces no lo puedo publicar antes, ¿ok? Um, Ustedes tienen que estar pendientes de esto, igual yo también les voy a notificar para que estén pendientes. El 1 de agosto, cierre de recepción de evidencias. El 2 de agosto, periodo de cierre del curso. Y el 3 de agosto, cierre administrativo, donde ustedes van a obtener un estado final en el curso. Si usted aprueba el curso, va a obtener un certificado de aprobación. El certificado de aprobación puede tomar entre una semana hasta 30 días hábiles para poder generarlo a través de Sofía. Así que si usted aprueba el curso y tiene ya el estado para hacer el certificado, usted va a recibir la notificación de Sofía de cuando esté listo su certificado, ¿ok? Esto nuevamente puede durar hasta 30 días hábiles en Sofía, en la página de Sofía. Esto es lo que va a ocurrir, entonces el 3 de agosto se cierra el curso y usted ya no va a poder ingresar al curso y tampoco va a poder ingresar al curso, así que por eso es que le solicito que estén muy pendientes de sus calificaciones y revisen muy bien esto porque, y que envíen sus evidencias de las 11:30 de la noche del 1 de agosto, porque realmente la mayoría de los aprendices que no aprueban el curso es porque no envían evidencias. Entonces, revisemos esto y estemos muy pendientes de esto y ya sabemos que para el 3 de agosto pues ya tendríamos el curso cerrado. Esa sería la primera parte de esta sesión. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de lo que acabamos de mencionar? No, no, señora. Okay. Daniela, bienvenida a la sesión. Am, ¿Tenemos preguntas? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a ocurrir a partir de esta semana. Quiero que este fin de semana le pongan pues todo el empeño para poder enviar todas las actividades que tienen que enviar y poder hacer las calificaciones y actualizarlas y que les quede como más fácil revisar tener ese proceso como más fácil para el cierre del curso. Bueno, entonces ya que no tenemos dudas, vamos a seguir con la segunda parte de la sesión, que ya también es más sencillita y es solamente hablar como un resumen. Yo tengo un archivo aquí listo para ustedes, sí. Un resumen de los temas que hemos visto y que si usted no ha enviado evidencias o que si ya envió evidencias y tiene que volver a corregir algo, pues que lo tenga en cuenta para cuando vaya a hacer sus evidencias nuevamente. Entonces, esto es lo que se habló en el curso, lo que se dio en el curso y las sesiones virtuales. Entonces, aquí lo tengo por puntos y voy a ir por cada uno de ellos y al final pues les preguntaré si tienen dudas o no. ¿Listo? O saben que también podemos hacer que si tienen dudas acerca de cualquier punto que vayamos hablando, también me pueden decir mientras lo vamos hablando, no tenemos que esperar hasta el final. Muy bien, entonces, el primer punto que les he insistido desde el inicio del curso es que las edades se expresan con el verbo to be, no se expresan con el verbo to have. En español hablamos de tener, en inglés hablamos del verbo to be. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo to be? Am, are, is en su tiempo presente. ¿Ok? Entonces siempre es importante tener en cuenta que las edades nunca se van a expresar con el verbo have. El segundo punto tengo aquí el pronombre I, que es el primer pronombre, la primera persona, siempre debe ir en mayúscula. No hay excepciones, siempre debe ir en mayúscula. El tercer punto que tengo es que las nacionalidades se expresan sin preposiciones como from, ¿okay? Las nacionalidades
se expresan sin preposiciones como from, por ejemplo, I am from Colombian. Esto es incorrecto porque Colombian es una nacionalidad. Si fuese el país, estamos hablando de un lugar, ahí sí utilizamos la preposición from, porque from es para lugares, ¿ok? Entonces, I am from Colombia y la otra opción es I am Colombian, ¿ok? Sí son aceptables. Lo que decía en el cuarto punto, las nacionalidades no son lo mismo que los países. Y el ejemplo más claro que se da con esto es la nacionalidad de Estados Unidos. Por ejemplo, I am from the US, I am from the United States, y la nacionalidad sería I am American o I am North American, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta qué es un lugar y qué es una nacionalidad, porque eso depende si utilizamos la preposición from o no. Las ocupaciones usan el artículo a o an. I am a student, I am an engineer, I am an army officer, I am a doctor, I am a chef, I am a nurse, I am an administrative assistant. Siempre utiliza el artículo a o an, ¿ok? Hablando de las ocupaciones de las personas. El uso del artículo a o an, en el sexto punto aquí, el uso del artículo a o an es por el sonido de la siguiente palabra y no por la letra como tal. Entonces, por ejemplo, tengo aquí la oración I am a university student. University, university, tiene un sonido de consonante en inglés, U, en lugar de U. No dice university, ¿ok? Es university. Entonces es el sonido de la siguiente palabra y no la letra que ustedes ven en esa palabra. Por ejemplo, tengo la oración I am an engineer, ¿ok? La letra A la utilizamos para cuando el sonido siguiente es de consonante y el artículo an terminado en N es para cuando la siguiente palabra empieza por sonido de vocal. Y esto lo vimos creo que en la segunda sesión, así que si tienen dudas pueden revisar esa grabación. El artículo the se utiliza para definir de lo que se está hablando específicamente en una oración. Esto lo vimos en los componentes formativos. Por ejemplo, si yo digo en español, a mí me gusta, eh, vamos a hacer una oración, a ver, a mí me gusta el pastor alemán. Si yo digo, a mí me gusta el pastor alemán, yo no estoy hablando de gustos generales, yo estoy hablando de algo en específico y realmente no tiene sentido. Pero si yo dijera, a mí me gusta el pastor alemán de mi vecina, entonces yo estoy hablando de algo en específico, ya yo puedo utilizar el artículo el, yo puedo decir el pastor alemán de la vecina. Ya yo sé a quién me estoy refiriendo y la persona que me está escuchando sabe a quién me estoy refiriendo. Entonces ya puedo utilizar ese artículo, el, que es lo mismo que el artículo the o the, como quieran pronunciar. Pero cuando yo estoy hablando de cosas generales, pues ya yo no utilizo ese artículo, como lo dicen en el punto 8 aquí en esta lista de conclusión, ya yo utilizo es directamente ese sustantivo en general. Entonces a mí yo digo en español, a mí me gustan los pastores alemanes, ya es plural, ya es general. En inglés no vamos a utilizar el artículo the para cosas generales y cosas plurales de esa manera, vamos a utilizar directamente sustantivo. Entonces, por ejemplo, en el punto número 7 tengo el ejemplo de I take my car to a car wash that is on Fifth Avenue. Yo llevo mi carro a un lavadero de carros que está en la Quinta Avenida. I usually take my car to the car wash on Sundays. En la primera oración yo me estoy hablando de un lavadero de carros que está específicamente en una ubicación. En el segundo o la segunda oración, pues ya yo no tengo que decir la ubicación, ya yo sé de qué lavadero estoy hablando, ya la persona que me está escuchando ya sabe de qué lavadero estoy hablando, ya está identificado, ya está definido, por eso se llama un artículo definitivo, o definido o indefinido, porque
definen exactamente de qué se está hablando en la oración, ¿ok? Entonces, en la primera oración digo, bueno, yo llevo mi carro a un lavadero de carros que queda en la Quinta Avenida, y en la segunda digo, usualmente llevo mi carro al lavadero los domingos. Entonces ya yo sé a qué lavadero estoy hablando, ya puedo utilizar ese artículo the. Pero en el punto número 8, si ya yo no estoy hablando de algo en específico, si yo no estoy hablando de ese sustantivo en específico, pues ya yo no, obvio o omito ese artículo. Entonces, si no se habla sobre un sustantivo y este es claro para el lector, no es apropiado usar el artículo the. Por ejemplo, I like the tigers. Esto es incorrecto. Lo correcto sería decir I like tigers. Me gustan todos los tigres. Pero si yo estoy hablando de me gusta el tigre de Winnie Pooh, entonces ahí sí puedo decir I like the tiger from Winnie Pooh. ¿Ok? O Winnie the Pooh tiger. O Winnie the Pooh's tiger. Ahí sí yo puedo explicar o estoy diciéndole al lector el tigre que a mí me gusta es el tigre de Winnie the Pooh, no me gustan los otros tigres. ¿Ok? Entonces es importante que cuando se está hablando en específico de algo se utilice el artículo the. El siguiente punto que tengo es, los verbos se conjugan según la persona, el pronombre o sujeto de la oración. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo to be, I am 23 years old, she is 23 years old. ¿Ok? En la siguiente oración tengo the students like the class. The students like the class. Ya like es el verbo de la oración y está conjugado para esa persona o sujeto de esa oración que sería the students. Tengo aquí esta oración, Alba likes vegetables. Alba es la tercera persona y el verbo está conjugado para esa persona. Miren esta oración tan sencilla con 3 palabras. Alba likes vegetables. Es una oración completa, tiene un sujeto, un pronombre o persona, como quieran llamarle, un verbo y un complemento. Y ese verbo siempre va a estar conjugado para esa persona de esa oración. Entonces, así como lo dice el punto, los verbos se conjugan según la persona, pronombre o sujeto de la oración. Bien. Las oraciones deben tener una persona, pronombre o sujeto, siempre. En inglés siempre se sabe de quién se está hablando. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que cuando hagamos oraciones, vayamos nuevamente, o sea, terminamos de escribir la oración, volvamos a la oración y miremos a ver, bueno, ¿dónde está ese sujeto? ¿Dónde está esa persona? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el pronombre? ¿Quién es el sujeto de esa oración? Para yo saber si puedo continuar con esta oración, si esta oración tiene lo mínimo que requiere la oración, que es una persona que realice la acción. Entonces, yo vuelvo a la oración y reviso que tenga un pronombre o un sujeto y reviso que tenga su verbo. Y si ya yo tengo eso, pues estoy ganando en la oración. ¿Ok? Eh, tengo aquí el ejemplo. I have lunch on Sundays. She has lunch on Sundays. Entonces, si se dan cuenta, si ya yo reviso la oración y me doy cuenta que tengo ese pronombre o sujeto persona en la oración y que ese verbo está conjugado, ya el resto pues es mucho más sencillo poder realizarlo o poder construirlo en la oración. En el tiempo presente simple, la oración debe tener la estructura sujeto-pronombre, ¿ok? El verbo, que puede ser infinitivo o puede ser un verbo regular normal, y un complemento, así como la oración Alba likes vegetables, de aquí el punto 9, un sujeto, un verbo o un complemento. Ese es el presente simple, sencillo. La estructura del presente simple en su forma negativa es el sujeto o pronombre, el verbo auxiliar, que puede ser el verbo do, ¿ok? El negativo, que sería el not, el verbo y un complemento. Entonces tenemos aquí un ejemplo. I do not o don't, como quieran ponerlo, have lunch on Sundays. She does not have lunch on Sundays. Entonces, un sujeto o pronombre, el verbo auxiliar, el negativo y el verbo normal de la oración. Y por último, la estructura de presente simple en su forma interrogativa es el verbo auxiliar, el sujeto
el verbo, el complemento y un signo de interrogación. Solo un signo de interrogación. En inglés no trabajamos dos, solo trabajamos el último. Entonces aquí hay un ejemplo. Tengo el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento con su signo de interrogación. Do you have lunch on Sundays? Does she have lunch on Sundays? ¿Ok? Y una variación negativa sería do you not have lunch on Sundays? Esa sería una variación negativa, realmente no es obligatorio pues demostrar todas las variaciones, pero podrían ir revisando también la estructura negativa para una oración que es una pregunta, una interrogativa. ¿Ok? Entonces, esto lo hemos visto tanto en los componentes formativos como en las sesiones virtuales. Tenemos preguntas. Daniela y Mariana, ¿tenemos preguntas? No, no, señora, yo tengo es una pregunta, pero es el tema del video, para hacer el video. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de los temas vistos, de las estructuras vistas? Ok, entonces, si no tenemos dudas, vamos a entonces a hablar sobre las preguntas que tengan del video. A ver, ¿qué preguntas tienen? Profe, pues la verdad es que yo no sé cómo realizarlo, porque si no estoy mal, dice que tiene que uno tomar el ejemplo de una persona, como entrevistarla más o menos, pero esa persona es como ay, la verdad no me acuerdo, como de la realeza o algo así, si no estoy mal. Ujú. Entonces, pues no sé si uno tiene que tener a la persona ahí al lado para hacerle las preguntas o cómo es. Ok, en las instrucciones en la parte inferior hay unos recursos que te ayudan a saber cómo se presentan a las personas. No es necesario que pues que tengas una persona ahí para tú hacerle preguntas, eso depende ya de tu creatividad, lo que tú quieras hacer en tu video. Tengo aprendices que tienen una persona ahí al lado respondiendo preguntas, y tengo aprendices que tienen una persona ahí al lado sin responder preguntas, tengo aprendices que no tienen personas, que solamente tienen una foto de la persona en la presentación y presentan a la persona. Ah, listo, muchas gracias. Ujú. Eso ya depende pues de lo que tú quieres hacer. Lo que tú necesitas hacer es seguir lo que dicen las instrucciones en cuanto al contexto y a seguir las estructuras que se han visto en el curso. Eso es lo que necesito. Y que me envíes, no solamente que me envíes el video, que me envíes el guión, el archivo que utilizaste para tu presentación, para yo poder hacer de observaciones. Listo, muchas gracias. Ujú. Aquí dice Mariana, yo tengo una pregunta, pero eso el video hay que grabarlo y mientras tanto mostrar pantalla del archivo que se haga. La idea es que tú hagas la presentación mientras, sí, las instrucciones indican que mientras que tú estás haciendo la presentación, pues que se vea la presentación como tal. Es decir, si haces un PowerPoint o si haces un PDF o si haces no sé qué archivo vas a utilizar, pero que se vea lo que estás hablando. Am, Hay diferentes herramientas que puedas utilizar para hacer eso. En las instrucciones hay varios ejemplos de qué herramientas puedes utilizar. Am, Últimamente, realmente lo que yo voy a revisar es la pronunciación que ustedes tienen y calificar el guión que me envían. Entonces, tu pronunciación no va a ser calificada, solo va a ser am, ayudada, por así decirlo, que voy a ayudarte con la pronunciación, pero lo que requiero es que envíes es el video y el guión para yo poder hacerte observaciones al guión. Entonces, si no logras hacer, pues, con la tecnología y todo ese tema, pues hacer la presentación bien, mientras se ve tu cara y mientras se ve el archivo, pues no hay problema. Solamente requiero, pues, lo que te digo, tu pronunciación y el guión. ¿Listo?
Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No dejen de enviar la evidencia nuevamente. Las personas que no aprueban el curso realmente no lo aprueban porque no envían evidencias. Eh, sí, la idea es que aprueben las evidencias, que las envíen. Y para poder aprobarlas, pues tienen que enviarlas. Ujú. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ya sea el curso o lo que se haya dicho en la sesión. No, no, señora. Ok, muy bien. Si no tenemos entonces inquietudes, esta sería nuestra última sesión de curso. Estamos conectados a través de los medios de comunicación de la plataforma. Tenemos el foro, tenemos notificaciones, tenemos el correo. Cualquier inquietud que tengan, por favor, me la dejan saber por medio de de esas herramientas, ya sea acerca de las instrucciones de las actividades o acerca del curso como tal. Por favor, recuerden la fecha final, cierre de recepción de evidencias. No esperen al último minuto. Si usted tiene que volver a enviar una evidencia porque no la aprobó, pues no tendría tiempo para poder enviarla nuevamente si la envía a las 11:25 de la noche del 1 de agosto, ¿cierto? Entonces, por favor, tenga en cuenta eso, tenga en cuenta el tiempo y envíe las evidencias pues con un tiempo prudencial para poder tener oportunidad de cualquier cosa. Muchas gracias por asistir a la sesión, por estar en el curso. Quedamos pendientes en comunicación en la plataforma y por medio de correo. Y pues nada, cualquier cosa estoy a la orden, ¿listo? Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Hasta luego. Lo mismo.